tipos de deseos. Nuestro tema de hoy, los tipos de... Tipos de deseos. ¿Los tipos de qué? De deseos. De deseos. La semana anterior, los tipos de placeres, Placeres. Sí. ¿recuerdan? Y esta semana vamos a ver los tipos de deseos. Entonces, vamos con la presentación y a partir de ahí vamos reflexionando. Bien, aquí está. Recordemos epicureísmo, filosofía para vivir con placer y felicidad durante la... Fue un impulso, tuve un proyecto de que no fuera algo para después de la pandemia, sino ya. Me comprometo a colaborar, contribuir a que vivas con placer y felicidad en esta época. Y estamos hoy en la sesión 6. Nuestro tema es tipos de deseos, explicación de las necesidades y su satisfacción. En la síntesis de la sesión anterior, en Epicuro no hay dualismo entre el cuerpo y la mente. Los tipos de placeres son físicos y mentales, por una parte, y por la otra, derivado de lo anterior, los placeres cinéticos o en movimiento y los catastemáticos o estables. Así de sencilla es esa clasificación. Son dos niveles y obviamente en cada uno pues hay muchísimos tipos de placeres. Ahora, ¿en qué consiste lograr vivir un placer filosófico y en general un placer real? En lograr la ataraxia, que significa imperturbabilidad y que se practicaba en general en Grecia, en diversas escuelas o comunidades, y la aporía, que significa no sentir dolor o evitar el dolor. Esas son las dos características principales. Y para lograr todo lo anterior es necesario controlar los deseos, que es el tema de hoy. Y les dije que hoy este tema de controlar los deseos. Hoy específicamente vamos a ver los deseos, o sea, qué son y cómo se clasifican. ¿Listo? Entonces vamos. Les envié esta lectura, es una tesis doctoral. Se titula La filosofía epicúrea como psicoterapia integral. De hecho, en el título mismo ustedes notan que se practica el epicureísmo, o sea, normalmente los títulos de tesis, sobre todo de doctorado, inclusive de maestría, pero sobre todo de doctorado, pues son 2 o hasta 3 líneas, ¿no?, de palabras súper complejas. Pero fíjense la congruencia del título de esta tesis sobre Epicuro. Terapia integral, o sea, sencillo, simple, sin ostentar, sin buscar como exagerar, sino al punto. ¿Se fijan? Está sencillo, ¿no? Sin necesidad bueno, es muy sencilla, pero a la vez profunda. Nos está diciendo que la filosofía, escrita hace 2000 y tantos años, puede funcionar, más bien es una psicoterapia integral. ¿Se fijan? Bueno, les sugiero, ¿no?, que por lo menos ojeen el índice que les presento aquí, sobre todo el punto 5 que les presento aquí, perdón, porque fíjense la riqueza que hay. La psicoterapia epicúrea, autocuidado y atención al prójimo, y fíjense la cantidad de subtítulos que hay. Entonces, como les escribí en el grupo, quienes estén interesados en el tema, además de filosofía, porque esto es filosofía, en el tema de la salud en general o la salud mental y emocional en particular, pues adelante. Quien desee profundizar en los temas que hemos visto, este capítulo nos trae bastantes elementos para hacer. Toda la tesis en general, pero a nivel práctico esta parte está con mucha riqueza. Vamos al punto 5.3, voy a ampliar la imagen.
que es donde está el texto que les envié para hoy. Dice 5.3, la actividad filosófica curativa, sus objetivos últimos. 4 títulos principales. El primero, 5.3.1, carencia de dolor. Segundo, 5.3.2, la que vamos a ver hoy, técnica del deseo natural y necesario, junto con los deseos, sugestión y su insatisfacción. Eso lo vamos a ver hoy. Luego está el 5.3.3, que es amor al placer, y allí trae 4 subtemas más. El tercero lo vamos a ver la próxima clase, el 5.3.3.3, donde dice placer filosófico sensato y calculado. Ese lo vamos a ver la próxima clase. Entonces pueden hacer esa lectura también si lo desean, página 590, que es muy cortita, 3 páginas. Luego vienen los placeres atómicos, que son los calmos o catastemáticos y los movidos que vimos la sesión anterior. Y luego viene un tema fundamental, ahí en el mismo 5.3.3, que es calma divina, que se acerca a esto que en la sesión anterior les expresaba sobre los placeres espirituales o mentales de la mente superior. Entonces, ese apartado de calma divina es exquisito. También es corto, pero trae mucha riqueza para que se inspiren en placeres que vayan más allá pues, de lo habitual, de lo normal, popular, ¿no? El sexo, la comida, cosas así. No, o sea, hay mucho más allá de esto. Bueno, además de que estos 2 placeres pues son también, obviamente son importantes, no son placeres, pero el punto es ir más allá, no quedarse en eso tan básico. Y el cuarto, 5.3.4, se lo recomiendo también mucho, es continuación de la calma divina, se llama Galene, mar en calma como objetivo final. Es una metáfora que también los puede ayudar a inspirarse, ¿no? A explorar placeres que trasciendan lo que culturalmente o socialmente creemos o pensamos o vivimos como placer. Bueno, bien, en concreto el día de hoy vamos al punto 5.3.2 que dice técnica del deseo natural y necesario. Bueno, cierren los ojos quienes lo deseen. Disfruten la respiración. Disfruten el ingreso del aire. Disfruten la salida del aire. Está entrando aire y está saliendo aire. ¿Qué significa? Estás vivo, estás viva. Haces parte de la naturaleza. La naturaleza está en ti cuando respiras. Y tú estás en la naturaleza cuando respiras. Disfruta profundo. Lo más profundo posible, disfrutando la respiración y el silencio. Y ahora en tu mente deja la imagen, palabra o idea que diga tipos de deseos. Tipos de deseos. Deja tu mente abierta a conocer más o profundizar lo que ya sabes o reflexionar lo que ya sabes. La mente, que sea una metáfora de tu mente que se abre a los deseos. Aquí está, clasificación de los deseos. Vamos a ver la clasificación que está aquí en el libro. Clasificaciones que hay en diversos artículos. Esta es la clasificación que se deriva de lo que escribió, más bien de lo que escribió Epicuro, ¿no? Todavía no era así, sino así como se escribió. Bueno, primero, deseos naturales.
existen dos tipos generales de deseos. Primero, los naturales. Los naturales se subdividen en dos. A serían los deseos naturales necesarios. Estos a su vez se subdividen en tres. Primero, deseos naturales necesarios ¿para qué? Para la vida misma. Segundo, deseos naturales necesarios para el bienestar corporal, el bienestar físico o corporal, cuerpo físico, para ese bienestar, ¿no? Y tercero, deseos naturales necesarios para la felicidad. Entonces aquí ya vienen los deseos más sutiles, ¿sí? Que están en relación con los placeres que vimos en la sesión anterior, mentales y espirituales, filosóficos, etc. Ahora, estos deseos naturales, ¿no?, de la primera categoría, además se subdividen en deseos naturales que no necesarios. Entonces fíjense, hay deseos naturales necesarios y hay otros que son no necesarios. Y el segundo tipo de deseos, recuerden, el primero son los naturales, el segundo son los deseos vanos, otra traducción es vacíos. Vacíos. En otras versiones los escriben simplemente como deseos que ni son naturales ni necesarios, o le escriben innaturales o innecesarios. Bueno, entonces miren, este es el croquis, este es el mapa puro, ¿eh? Esas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas. Bueno, esas 7 líneas son las que nos explica Epicuro acerca de la clasificación de los deseos. El día de hoy vamos a especificar cada uno de ellos. Ahora, no sé ustedes, espero que les suceda como me sucedió a mí cuando conocí esto, pero el solo hecho de ver esta clasificación, aunque uno no entendiera nada, ¿sí?, o muy poco, pero el solo hecho de ver esa clasificación de 7 líneas me abrió la mente aún más a lo que es el placer. ¿Se fijan? Claro, tengan en cuenta que pues esto lo conocí muy joven. El tema de los placeres es muy limitado. Lo que uno conoce me refiero. Entonces, ver esto en esa época fue como, wow, o sea, qué maravilla, realmente hasta parece un mapa para mí, ¿no? Hay una clasificación muy natural, no es un tema meramente, fíjense ustedes, intelectual, ni siquiera especulativo, de que alguien proponga una hipótesis sobre cuáles son los tipos de deseos. No, es algo natural que uno puede confirmar por la misma experiencia. ¿Se fijan? Bueno, espero que el solo hecho de ver este listado les ayude a enriquecer o ampliar la mente. No obstante, vamos a profundizar en cada uno. Con los deseos naturales. Primera aclaración o especificación. Estos deseos naturales son sanos, pero hay un paréntesis que dice relativamente, que son relativamente sanos. ¿Por qué? Porque no es que sean sanos de por sí, sino depende de cómo tú satisfaces. Tenemos primero, o A, los deseos naturales necesarios. ¿Cuáles son esos deseos? Vamos a ver ejemplos de cada uno. Las mismas son las necesidades físicas básicas. Por ejemplo, algo que enfatiza mucho Epicuro, nos dice la ingesta, ¿no?, que es la palabra antigua, o el consumo, ¿no?, ingesta de alimentos y líquidos. Y además el cobijo, o sea, el poder abrigarse, ¿no?, el tener un lugar donde dormir específicamente, ¿no? Bien, entonces, necesidades físicas básicas como la ingesta de alimentos y líquidos, o sea, es una necesidad natural. Y en segundo lugar, y ahí terminan,
seguridad. Ese es un deseo natural que tenemos. Necesito sentirme seguro. Necesitas sentirte seguro, necesitas sentirte segura. Y además eso está confirmado con la psicología moderna. Por ejemplo, este clásico y famoso pirámide de Maslow nos lo explica, ¿no? Hace parte de una de sus... Y Epicuro explicaba esto desde hace más de 2000 años. Entonces, es natural y es necesario que te alimentes, que te puedas abrigar y que te sientas segura, que te sientas seguro. Si no satisfaces cualquiera de esas necesidades, vas a sufrir o vas a sentir dolor o ambas cosas, ¿no? Ahora, veamos algunas aclaraciones desde el punto de vista filosófico. Estas necesidades, primero, son tengo hambre. ¿Cómo logro satisfacer esa necesidad? Pues comiendo. Si tengo sed, es fácil de satisfacer. Bebo algún líquido. Bueno, preferiblemente agua, ¿no? También el agua se explica que es el mejor líquido para satisfacer la sed. Son fáciles de satisfacer. Ahora veamos, segundo, son difíciles de eliminar. O sea, si tengo hambre, pues no se me va a quitar durmiendo o haciendo ejercicio o tomándome, no sé, una pastita para que se me olvide que tengo hambre. Si tengo sed, o sea, no me voy a poder quitar la sed, no voy a poder eliminar la sed si no consumo algo que satisfaga esa sed. Difíciles de eliminar. Tercero, estos deseos brindan placer cuando están satisfechos. O sea, si tengo hambre y como, siento el placer. Si tengo sed y bebo agua, siento el placer de ya no tener sed. ¿Se fijan? ¿Sí? Estos deseos naturales necesarios, como comer o tomar líquido y los demás, son naturalmente limitados. Lo resalté, son limitados. Vamos a aclarar eso. Ir deseos innecesarios. O sea, si yo tenía hambre y ya comí lo que naturalmente me debe satisfacer, por ejemplo, yo aprendí que cuando uno come, ¿no? debe llenar debe llenar 2/3 partes del estómago. El resto debe dejarse vacío para que haya una mejor asimilación. ¿Se fijan? Bueno, pues ese sería un límite desde el punto de vista fisiológico del término. O sea, el límite no es llenarse, es a lo que me refiero. Ni mucho menos es comer en exceso, que aunque estás lleno, la gente siga comiendo y se siga expandiendo el estómago. ¿Se fijan? Lo mismo, si tengo sed y ya consumí 1 litro que necesitaba o 500 mililitros, pues ya satisfacé la sed. Si sigo consumiendo, ahí puede haber un problema. Primero, se producen deseos innecesarios, como vamos a aclarar acá. Por ejemplo, el deseo de consumir alimentos lujosos, ¿no? O súper exquisitos, o súper costosos inclusive, o el comer en exceso que les comentaba, ¿no? Entonces, recopilemos, quiero asegurarme de que me expliqué bien. Estos deseos son limitados por naturaleza. Si tengo hambre, se limita su satisfacción. Si tengo sed, se limita cuando ya no tengo sed. Si sigo comiendo o si sigo tomando agua o el líquido que estoy tomando, hay por lo menos dos riesgos. Primero, que se genere un deseo innecesario. ¿Ya? Y segundo, pues que haya un problema de sentir dolor o de sentir sufrimiento. Veamos. El efecto de irse más allá de los límites es que sentirás dolor
o vas a sufrir. Aclarémoslo entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Epicuro aboga, o sea, Epicuro nos dice, aboga por una vida de, resalto, palabra clave, moderación, moderación, al reducir el deseo, eliminando así la infelicidad causada por los deseos insatisfechos. Entonces, ¿a qué se refiere? Disculpe que sea tan reiterativo, pero es importante que nos quede claro lo de los límites. El deseo natural necesario es comer y es... Pero si lo convertimos en que tengo que comer es tal alimento que venden en tal restaurante y que cuesta tanto dinero, y si no tengo el dinero para satisfacer eso, pues va a generar un dolor, un pesar. Además de que puede ocurrir que estos alimentos, que son súper exquisitos, no sean sanos o no sean muy sanos. Por ejemplo, hay comidas exquisitas que son muy refinadas, tienen muchos azúcares, por ejemplo. Entonces sí, sabe delicioso, puedes sentir el placer en tu boca, pero a la larga te puede generar una enfermedad inclusive, ¿no? Bueno, entonces la respuesta que nos da Epicuro es, o la clave es moderación. ¿Qué significa moderar? No irse a un extremo ni al otro, ¿no? Sino estar moviéndose en el centro. ¿Se fijan? Moderarse. A propósito, a nivel también con el curso de estoicismos, hay productos, inclusive se venden productos estoicos, como sobre todo frases, ¿no? Estampados en una taza y ponen a los epicuros con alguna de sus frases. Bueno, pues parece que también está ganando esa aproximación un poco más a la cultura. Encontré esto en internet, ¿no? Es un estampado que están haciendo en camisas. Voy a ver si me la consigo también. Recuerden, aquí cargo una que no conocían, esta sobre filosofía. Me gustaría tener esa también, ¿no? Mandar a estampar esa. La moderación es divertida, sería una de las traducciones, ¿no? La moderación es divertida. Entonces, esta es una invitación también que les hago, porque cuando se habla de moderación en nuestra cultura, se ve como un castigo. Bueno, es por un extremo, ¿no? Es uno de los extremos o características, ¿no? Cuando se habla de moderaciones, es limitación, es restricción. No, la moderación es libertad. ¿Por qué? Pues porque tú eres libre de escoger. ¿Querías comerte todo eso y dijiste no, voy a comer solo esto? ¡Qué feliz me siento! Mi voluntad venció. ¡Qué felicidad! A eso se refiere este moto, este lema o eslogan de que la moderación es divertida. Moderation is fun. Bueno, ahí se los dejo de tarea. Bueno, bien, continuemos. Vamos a profundizar en la próxima sesión, lo de la moderación. Hoy solo lo dejo como esbozo. Aquí, seguridad. Epicuro coincide con Epicteto en lo siguiente. En lo que atañe al cuerpo, toma solo lo de estricta necesidad. Ya se trate de alimentos, bebida, vestido, habitación o servidumbre. Y lo que lleve ostentación o amolicie, exclúyelo absolutamente. ¿Qué les parece? Entonces, Epicuro sigue a Epicuro. Miren lo que nos dice Epicuro. Hay muchas frases, solo escogí una, no es que sea la más importante. Dice Epicuro, lo insaciable no es la panza o el estómago,
como el vulgo afirma, sino la falsa creencia de que la panza necesita hartura infinita. ¿Se fijan? Ahora cambien panza por cualquier otra fuente de deseo, ¿no? En general, tocar cosas, el oler, la misma sexualidad. ¿Se fijan? Entonces no es que sea insaciable, ¿no? La panza o cualquier otra fuente de necesidad de placer. Es más bien un tema de gula, ¿no? Extrapolado a las demás formas, según Epicuro. Bueno, ahora vamos con el número 2 de los deseos naturales necesarios. Los deseos naturales necesarios para el bienestar corporal del cuerpo, de tu cuerpo físico. Solo es uno, no padecer enfermedades mayores. Ese es un deseo natural necesario para que el cuerpo esté bien, que no padezcas enfermedades mayores. Inclusive podríamos decir no padecer enfermedades, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, un resfriado técnicamente, bueno, al menos desde el punto de vista de la medicina alternativa y natural, un resfriado no es una enfermedad, es una forma que el organismo, la naturaleza de tu cuerpo tiene para eliminar, ¿no?, excesos de algo que tuviste, ¿no? Comiste demasiado de algo, entonces ahí sale a través de la gripe, por ejemplo. Bueno, solo para aclarar eso, que les pueda servir para no sentirse mal si les da un resfriado o una gripe, es una forma, desde el punto de vista de la medicina natural y la medicina alternativa, es una forma de que tu cuerpo, tu organismo, tu naturaleza tiene para eliminar un exceso que tuviste. Obviamente también puede ocurrir una somatización, ¿no? Hay una tristeza o puede desencadenar un resfriado o una gripe. Entonces, a eso me refiero con no padecer enfermedades mayores, yo le pondría no padecer enfermedades. Y claro, lo ideal sería no tener resfriados. Y la clave que nos da Epicuro es, y en general la medicina natural es, pues si te cuidas, si satisfaces en términos epicúreos los deseos naturales necesarios del número 1, marcando la limitación, o sea, si comes lo necesario realmente, si bebes lo necesario realmente, si duermes lo necesario, pues vas a tener bienestar corporal, ¿sí? O sea, el deseo natural necesario número 2 es consecuencia del 1. Vamos ahora con el número 3. Deseos naturales necesarios para que estés feliz, para que sientas, experimentes, vivencias felicidad. Primero, paz de ánimo, la paz de ánimo o la paz del ánimo. O sea, que tu ánimo esté en paz. Esto es muy bonito porque ánimo, etimológicamente, se refiere al alma, ¿no? Y a lo que nos da vida. Entonces, es tener un alma, es tener una vida. Y obviamente ánimo también en el sentido más literal, que es emoción, sentimiento más que emoción, en paz. ¿Te fijas? Entonces, necesario que tú tengas paz de ánimo. O en otra traducción contemporánea, que tengas paz en tu alma. O más pragmática, que tengas paz mental. Ese es un deseo natural necesario. Bueno, necesario. Tú necesitas paz mental, paz del alma, paz de ánimo. Y esta va ligada necesariamente a la segunda. Al segundo ejemplo, conciencia de indolencia física. O sea, que tengas esa capacidad de darte cuenta de que tu cuerpo está bien, de que no hay dolor. Y pues comenzando con lo básico, ¿no? El dolor muscular, por ejemplo, con cosas tan sencillas como la postura. O sea,
caminar derecho, erguido, me refiero. Por poner ejemplos muy sencillos. 2. Que tengas paz de ánimo y que tengas conciencia de indolencia física. Ese es un deseo natural necesario. Pero recuerden la propia biografía de Epicuro, que aún con esa enfermedad de tanto dolor literalmente y físico que padeció hasta el último día de su vida, a pesar de esa dolencia física, mantuvo lo primero, que es la paz de ánimo. ¿Fijan? Muy bien, seguimos avanzando. Con una cita de Plutarco. Fíjense esto tan bonito, bueno, para mí. Lo que produce un júbilo insuperable, dice Plutarco, es el contraste con un gran mal que se ha evitado. Y esta es la naturaleza del bien, si uno sabe captarlo correctamente y luego mantenerse firme en ello y no pasear parloteando bien. Entonces, a ver, ¿cuál sería el resumen de esto? La explicación rápida de esto. Vamos pues con un ejemplo muy sencillo, con lo de la comida, ¿no? Alguien sabe que si come, le encanta cierto postre, por decir algo, ¿no? Sabe que si se come el postre va a tener dolor de estómago y dolor de cabeza. Ya dice, se va a sentir mareado o mareada. Entonces decide comerse solo un poquitito, ¿ya? Y ese poquitito que se come le produce ese júbilo insuperable. Porque no solo es el placer de comer, el tacto, el olfato, ¿no? El sentir ahí las papilas gustativas, cómo se expanden, el pasarlo, o sea, ese gusto físico, ¿no? Sino que es también ese placer mental, esa felicidad, ¿no? Y hasta emocional, sentimental, afectiva de decir, ay, y que me doliera el cuerpo y evité marearme. ¿Se fijan? A eso se refiere con el contraste con un gran mal que se ha evitado. Ahora, obviamente puse un ejemplo muy sencillo, inclusive un poco muy básico, pero espero que les sirva de referencia para los ejemplos mayores. Bueno, evitar grandes males. Esa también es una fuente, no solo de placer, fíjense el término, o sea, es un júbilo insuperable. ¿Se fijan? Ahí tienen otra palabra para el vocabulario sobre placer. ¿Se fijan? Júbilo. Ahora vamos con los deseos naturales no necesarios. Quienes toman notas, fíjense, ahí dice B, ¿no? Los anteriores eran A, ahora B. Deseos naturales no necesarios. ¿Son naturales? O sea, hay un impulso natural, están en la naturaleza, ese deseo viene de la naturaleza, no es creado, viene de la naturaleza, pero no es necesario. Sexual. Es un deseo natural, pero no es necesario. Y tan no es necesario, pues que hace parte del comportamiento cultural, ¿no? Si se compara, por ejemplo, o sea, me refiero como la estructura mental y la estructura social, pues ha permitido, entre comillas, la regulación del deseo natural sexual, ¿no? O sea, el animalito no lo regula tanto, algunos ni lo regulan, ¿no? Mientras que el ser humano tiene esa capacidad de regularlo. En general, obviamente no todas las personas lo hacen, por eso existen ciertas salidas a ese impulso o necesidad natural. Ahora, tenemos también dentro de los deseos naturales no necesarios el estético. ¿Sí? Es que yo pienso que en esta época, inclusive, esta explicación de que el deseo estético es natural, para algunos les puede parecer un poco extraño, porque no, sobre todo quienes han vivido en ciudades mucho tiempo, esa conexión con lo que Epicuro explicó
de la contemplación de la naturaleza como placer estético, ¿no? Contemplar un amanecer, un atardecer, el cielo en el día, el cielo estrellado en la noche, contemplar un árbol, contemplar un ser humano, etc. Pero tratemos de ubicarnos en una época donde todavía el contacto con la naturaleza era muy directo, o más directo que ahora. En la misma línea del deseo natural no necesario estético está también el deseo natural proveniente de los sentidos. O sea, hay un deseo natural de sentir placer gustativo, auditivo, olfativo, táctil y visual. O sea, por los 5 sentidos. Es un deseo natural, pero nos explica. Ahora, no lean no necesario como malo o que no es bueno. No, es buenísimo. ¿Sí? Da placer real, por supuesto. Solo nos dice no es necesario. ¿Se fijan? Recuerden que está hablando un filósofo. No, no lo vayan a tomar como dogma, ¿no? O sea, Epicuro no era dogmático. Bien, simplemente nos dice es natural, por lo tanto obviamente debe haber una satisfacción, pero no es necesario. Lo que sí es necesario es que comas, que calmes la sed, que te abrigues. Eso sí es necesario. En tercer lugar, disfrutar de los sentidos, ¿no? Disfrutar de una comida lujosa. O sea, es un deseo natural, pero no necesario. Ya es una distorsión del deseo natural necesario que es comer. Cuando le ponemos lujosa, a ella se pervertir. Una conversación amena, eso es un deseo natural. Aquí recuerdo conversaciones amenas y súper amenas y wow, qué placer, ¿sí? Recuerden ustedes conversaciones amenas, hasta sienten una vibración en el pecho, ¿no? Y surge una sonrisa. ¿Les ha pasado, por ejemplo, están conversando, bueno, no en época de pandemia, pero antes de la pandemia, cuando en un restaurante podían haber 100, 200 personas, estaba, se dice en Colombia, y tú estabas hablando con una persona, estabas en una mesa, en la mitad de todo ese ruido, todos hablaban, pero tú disfrutabas tanto esa conversación que no escuchabas a las otras 100 personas o 200. Tal era tu atención. Sí, espero que les haya pasado eso. Bueno, la conversación amena es un deseo natural, pero no es necesario. Entonces también, ¿viene la pandemia? Bueno, sí, qué hermoso, qué delicioso con mis amigos, pero no es necesario. Y si comprendemos que la naturaleza tiene ciclos, también podemos decir, bueno, ya más adelante vendrá el péndulo hacia el otro lado y otra vez podremos reunirnos. El punto es no sufrir si en un momento no lo tienes. Y lo mismo el tema de la sexualidad, o sea, si se tiene, pues disfrútala. Y si no la tienes, pues no pasa nada. ¿Se fijan? Así de sencillo. Veamos algunas características de estos deseos naturales no necesarios. Pero estaba revisando que si estuvieran acá no quería estar hablando solo. Si los veo ahí, verlos ya me da un placer, ¿no? Hola Ros, gracias por la señal. Sigo. Características. Estos deseos naturales no necesarios no presuponen un dolor que calmar previamente. Si te gusta escuchar una melodía, ¿no?, de un artista clásico o contemporáneo, que lo escuchas y ¡oh, qué delicia! Antes de eso no es que tuvieras un dolor, ¿te fijas? O si te gusta ir y ver un cuadro, una pintura de arte, antes de eso no estabas sintiendo un dolor. Y así en general con todos los placeres, según nos explica Epicuro, o sea, con los deseos de dolor antes, ese es el punto. No hay un dolor que calmar, como sí lo puede haber con el hambre y con la sed, inclusive, sobre todo con el hambre, o con el frío, ¿se fijan? Ahí sí hay dolor.
Ahora, su insatisfacción no resulta dolorosa. ¿Se fijan? O sea, si tienes ganas de escuchar Mozart, no vas a sentir dolor. Bueno, tal vez haya quienes sí lo sientan, pero obviamente nos referimos en términos normales, ¿no? En términos generales, ¿no? Si alguien tiene ganas de comerse un pastel y no se lo come, pues no va a sentir dolor si no se lo come. ¿Se fijan? Espero que esto nos ayude a ver aún más la gran diferencia. O sea, si no lo satisfaces causa dolor y uno no necesario. Si no lo satisfaces no pasa nada. Ahora, algo muy importante de estos deseos naturales no necesarios es que buscan el restablecimiento del equilibrio y la armonía. ¿Se fijan? En ese sentido, sobre todo los placeres estéticos, ¿no? Son la conversación amena, dependiendo del contexto, obviamente lo sexual también, el deseo sexual también, pues genera un equilibrio, una armonía. Ahora, ¿cuál es la dificultad con estos deseos naturales no necesarios? Pueden envanecerse, repito, envanecerse, o sea, volverse vanos, convirtiéndose en deseos no solo no necesarios, sino no naturales. Veamos un ejemplo, la pasión erótica. O en términos más populares, ¿cómo se dice? La lujuria. Genera un desajuste es un desajuste o desorden psicofísico que causa infelicidad. Infelicidad. Claro, también a veces causa infidelidad, ¿no? ¿Se parece? Interesante. Se puede hacer hasta una rima. Y esto está... ¿Cómo llamarlo? Un dicho muy popular en varios países. La carne es débil, ¿no? O sea, el impulso sexual. Por si es que alguien no tiene esa frase muy familiar en su vocabulario. La carne es débil, es una creencia popular. ¿Sí o no? Háganme una seña los que están en video. ¿Sí o no? ¿Sí conocen el sexual? ¿Sí? Pues, ¿qué creen que dice Epicuro? La naturaleza es débil para el bien. ¿Qué les parece? ¿Ah? Ahí se las dejo a quienes toman apuntes. En otras palabras, ¿Cómo dijo, profe? Lo que pasa es que se cortó un poco. Se cortó al final. repito, la creencia popular nos dice, la carne es débil en relación. Y Epicuro nos dice, la naturaleza es débil para el mal, no para el bien. Me explico por si no es claro, o sea, todavía en términos filosóficos. Yo diría también, la carne es débil, la mente es fuerte. Tú decides cuál te guía, cuál actúa por ti, la carne o tu mente. En términos un pero la voluntad es mucho más fuerte. ¿Sí? Esas frases, para que nos ayuden a... Recuerden que Epicuro nos dice, o sea, no te dejes llevar por las creencias populares o por lo que la mayoría pueda pensar acerca de algo. La mayoría puede decir, sí, la carne es débil. Puedes darte cuenta de que es un tema más de voluntad, de conciencia, de la mente. Entonces nos dice Epicuro, la naturaleza es bien, ¿no? Teniendo en cuenta que el bien se refiere a la virtud. Si tú practicas la moderación, ahí está arriba, moderation is fun. Ah, de hecho hay un estoico. Miren, no recuerdo ahorita el nombre, espero acordarme. No estoy seguro si es esto. Algo así como. Dice algo así como. He tenido mujer.
mujeres, jóvenes o adultas, y cuando digo no, ¡oh, qué felicidad! Ser capaz de decir no. Eso me da más placer que haber tenido relaciones sexuales con ellas. ¿Ah? Pues ahí les dejo ya ese ejemplo aún más claro. ¿Se fijan? Bueno, para este tipo de explicaciones, pero ustedes sí, seguramente, ¿cierto? Muy bien, continuamos. Terminamos con los deseos de la segunda nivel. Recuerden, el primero son los deseos naturales y ahora tenemos los deseos vanos. Permítanme, veo el chat que están llegando mensajes. En esta oportunidad está muy mala la comunicación, hay demasiada interferencia. Permítame, voy a salir y vuelvo a entrar. Bueno, Gracias. reflexionen. Los que me alcanzan a escuchar, reflexionen. Ya vuelvo, los que no me escuchan. Permítanme un minutito.